Mi nombre es Guillermo Mastrini, yo soy profesor investigador en el campo de la comunicación y actualmente soy el director de la maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, un poco podés contarnos qué haces en ese lugar o qué tareas desarrollas. Yo trabajo dedicado plenamente a la docencia, trabajo tanto en grado como en posgrado, doy clases básicamente en el grado en la Universidad Nacional de Quilmes y en menor medida en la Universidad de Buenos Aires y después en posgrado en varias universidades del país, incluido la, la Universidad Nacional de Córdoba, a la que vengo cada 2 años a dar clase. Y después hago investigación, dirijo proyectos de investigación acreditados tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la de Quilmes y hago algunas consultorías en el campo específico de las políticas de comunicación y la economía de los medios, que son mis áreas de investigación, ¿no? Yo trabajo dentro del campo amplio de la comunicación, me dedico específicamente a pensar la relación entre el Estado y el sistema de medios y a considerar las dinámicas económicas al interior del sistema de los medios. Hablas de comunicación, ¿qué son para vos los medios de comunicación o qué función tienen? Bueno, las funciones, digamos, los medios de comunicación hoy en día tienen un rol fundamental en la sociedad actual, ¿no? De hecho, las estadísticas de consumo de medios nos marcan que, por ejemplo, en Argentina se calcula que el promedio de consumo de televisión es de 4 horas diarias y el promedio de consumo de medios se va a 6 y si introducimos internet a 7 o 8. Esto quiere decir que pasamos entre un cuarto y un tercio del día vinculados a los medios masivos de comunicación. Probablemente sea el vínculo más importante que tienen las personas hoy en día con un factor externo, con estos medios de comunicación, o sea que son una parte relacional fundamental de la vida social actual, ¿no? Por lo tanto, es sumamente importante su estudio y conocimiento. Dentro de ese lugar central hay diversas opciones, tanto el estudio de los mensajes, el estudio de los contenidos, el estudio de los géneros de producción, se puede estudiar desde múltiples tallas. A mí particularmente, como les decía antes, lo que me interesa no es tanto lo que pasa de la pantalla hacia el espectador, sino lo que pasa antes de la pantalla, digamos. Son recortes que uno hace y particularmente a mí me interesa todo el mundo hasta llegar a la pantalla. Me preocupa más el mundo de qué es lo que permite que un canal de televisión exista, que una radio exista, qué es lo que ofrece al público, pero no porque no creo que sea más importante que lo otro, creo que es igual de importante, es decir, son solo recortes y objetos temáticos. Entonces mi línea de trabajo ha sido históricamente, por eso digo, cómo el Estado conforma un marco regulatorio en el que esos medios pueden operar y cómo hay dinámicas económicas que hacen que el sistema de medios tenga una determinada lógica y no otra, o en todo caso, qué tan diversas son las lógicas que se permite que haya a nivel de medios, digamos, en gran parte constreñidas por dinámicas económicas, porque lo que no puede ocurrir en la sociedad actual, al menos en la sociedad actual, es que los medios de comunicación no tengan una sostenibilidad económica en el tiempo, ¿no? Y esto es bastante complejo, hay particularidades económicas de las industrias culturales que hacen que demanden mucho dinero su sostenimiento y no siempre garanticen un resultado económico, ¿no? Y por otra parte, el sistema de comunicación tiene la particularidad que tiene que renovarse constantemente, con lo cual hay que invertir dinero constantemente, no vale reproducir lo que uno ya produjo, sino que todo el tiempo tiene que volver a generar contenidos. Es una de las particularidades, ¿no? Es un bien de consumo que es efímero, o sea, una vez que yo puse el programa en el aire ya murió su vida útil económica, tengo que volver a fabricar otro producto y eso insume mucho dinero, por lo tanto, esta es una de las cuestiones claves, ¿no? O sea, es muy importante pensar políticas de comunicación, es muy importante pensar cómo los medios de comunicación pueden ser regulados desde el Estado, pero esas políticas de comunicación tienen que quedar comprendidas en una lógica de sostenibilidad económica, porque si no es idealista, no sirve de nada la planificación idealista. O sea, yo puedo imaginar un mundo feliz, pero si ese mundo no es sustentable, luego no se va a realizar. Entonces hay que encontrar un
un equilibrio, digamos. Tampoco la política debe ser pensada para garantizar lo que está, justamente. La política es para permitir cosas que no existen, digamos, ¿no? Y entonces la política tiene que tener una dosis de idealismo, pero ese idealismo no puede ser exagerado al punto que plantee cosas que luego no van a ser sostenidas en el propio mercado, en este caso, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad donde lo que define qué está y qué no está, digo, más allá de lo que a uno le pueda gustar o no, la que define qué está y qué no está es el mercado. Es decir, si no hay sostenibilidad económica, eso va a desaparecer. Hablabas de un marco regulatorio, había una ley anterior que es la 22.285 y la actual. ¿Cuáles son las diferencias que crees vos que tiene de nuevo esta ley que permite entrar a los factores que no? Bueno, sí, efectivamente teníamos una ley vieja, atrasada, autoritaria, centralista. La verdad que no tenía ningún mérito la ley. La ley no solo era un problema no solo por su autoritarismo, sino porque yo siempre digo que constituía un serio impedimento para pensar políticas democráticas de comunicación. O sea, yo digo que el edificio de las políticas de comunicación tiene como dos partes, ¿no? Los cimientos, lo que no se ve, lo que va para abajo y lo que va para arriba, digamos. Y aunque parezca mentira, la ley un poco son los cimientos, es decir, la ley es lo que permite elaborar políticas de comunicación democrática. El marco regulatorio que teníamos en Argentina hacía absolutamente imposible pensar cualquier ejercicio democrático. Encima hay que recordar que no solo era la ley del año 80, la ley de la dictadura, firmada por Videla y Arguindegui y Martínez Dios, sino que los cambios que se le habían hecho a la ley en el periodo básicamente entre el 89 y el 2001 habían empeorado la ley, ¿no? O sea, no era ya la ley de la dictadura, era la ley de la dictadura empeorada en democracia, porque también hay que ser honestos con esto. O sea, yo siempre digo que sí era la ley de la... Algunos dicen, no era ya la ley de... No, la ley era la de la dictadura, y los aspectos centrales represivos de la ley de la dictadura no se cambiaron. Lo que peor es que se habían cambiado los aspectos antimonopólicos de la ley de la dictadura. Entonces, era una ley de la dictadura empeorada en democracia, ¿no? Pero porque hay algún discurso, ya no era la dictadura. No, sí, era una ley de la dictadura y seguía siendo represiva, seguía siendo... digamos, no eran esas las partes que se habían quitado, ¿no? O sea, en el factor represivo seguía siendo la misma ley. Entonces, la sanción de una nueva ley era la posibilidad de pensar medios de comunicación democráticos. Pero hay que entender siempre la ley como un punto de partida, no como un punto de llegada. Es decir, a partir de tener un marco regulatorio que no impida tener políticas de comunicación democráticas, la política es una construcción cotidiana y social. La política no es la ley. La ley son las reglas de juego que permiten que sobre eso se ejerza una política. Y la política se ejerce a partir de la interacción de los actores interesados en la comunicación. ¿Y cuáles son los actores interesados en la comunicación? Las empresas de medios, el Estado y la sociedad civil. El problema es que históricamente la sociedad civil en general no ha percibido la importancia que tienen los medios de comunicación en su vida cotidiana. Y yo por eso digo, bueno, es algo que no es percibido como importante, pero sin embargo que se consume la cuarta parte del día o el tercio del día. O sea, esto es lo interesante del fenómeno comunicacional, ¿no? O sea, yo siempre digo, la gente está más preocupada por la educación que por la comunicación, pero su vínculo con la comunicación es mucho más amplio que con la educación, ¿no? O sea, y sin embargo, porque ahí hay también unas operaciones en las cuales, que creo que es un poco lo que se ha roto en el último tiempo en Argentina, en las cuales los medios de comunicación, bueno, tú no te preocupes que yo te armo el menú que vos necesitas de noticias, entretenimiento, educación, etcétera, etcétera. Entonces, esto no hay que preocuparse. Bueno, no, sí hay que preocuparse. Sí es una cuestión ciudadana ver cómo se construye un sistema de medios que es construido, que no es que está ahí naturalmente, no es que aterrizó de Marte, no, sino que es una construcción social. Lo que pasa es que es una construcción social que históricamente estuvo vinculada a decisiones principalmente del Estado y de las empresas. Y yo creo que esa construcción social, que es el sistema de medios de comunicación, debe ser crecientemente forjado, no ya por la interacción de estas dos partes, sino de tres partes. Hay que incorporar un nuevo actor en la definición de políticas de comunicación. Y en ese nuevo actor es necesariamente la sociedad civil, a través con lo complejo que implica la sociedad civil. Porque claro, ¿qué es la sociedad civil? Bueno, es una cosa bien compleja, bien múltiple, pero bueno, es también la riqueza que puede aportar y sobre todo sentir
que la elaboración de las políticas de comunicación va a estar vinculado a los intereses de un conjunto y no solo a intereses sectoriales. Entonces, en ese sentido, la ley, ¿qué es lo fundamental de la ley? Que permite pensar un escenario a mediano y largo plazo de comunicación democrática. ¿Por qué? Porque no hay trabas, no hay trabas en materia del ejercicio ciudadano de los medios de comunicación, que antes sí estaba trabado, antes no se podía. O sea, por ejemplo, aunque parece casi ridículo, pero si decimos que todos ejercemos la comunicación día a día, la ley anterior establecía que para ser licenciatero había que tener fin de lucro. ¿Y por qué? O sea desde la definición decía que si usted quiere comunicar tiene que querer ganar dinero. O sea que no se podía comunicar sin querer ganar dinero. Es absolutamente ridículo en relación a lo que son los escenarios reales de comunicación. ¿Por qué hay que ganar dinero? Si alguien quiere comunicar sin querer ganar dinero, no podía. Sin embargo, no hay ninguna justificación de por qué es así. Con esto, insisto, ahora, que se haya eliminado esa traba, quiere decir que no, ahora viene la construcción de la política, ahora viene que se generen los marcos para que esa política que la ley permite sea efectiva día a día, porque la ley lo que dice es se puede, no dice se hace. ¿No? Esto, digamos, llevando parangón, podemos decir, la Constitución argentina garantiza el derecho de los ciudadanos a la vivienda, lo dice el artículo 14. Ahora, eso no quiere decir que todo el mundo tenga una casa. Hay que construirla la casa, hay que tener política de vivienda. Bueno, lo mismo pasa con la comunicación. Todos tenemos derecho a comunicar. Ahora hay que construir la política que permita que la gente se comunique. Y que se comunique y que se sienta reflejada y representada en los medios de comunicación. Nunca va a ser absoluto porque por supuesto que no se puede tener dar cabida a todas las necesidades de comunicaciones de toda la población, pero sí que mayoritariamente en algún aspecto nos encontremos representados. O sea, yo siempre digo que todos formamos parte de minorías, de distintas minorías, ¿no? De minorías de género, de minorías de identidad sexual, de minorías deportivas, hay múltiples lugares y opciones de minorías barriales, de minorías etarias, ¿no? O sea, hay múltiples lugares donde nos representamos. Y probablemente nunca nos podamos representar plenamente en los medios de comunicación, pero sí que en algún momento nos representemos en los medios. O sea, lo que no puede pasar es que nunca estemos representados en los medios de comunicación. O sea, entre todo el tiempo, todos, y nunca nadie, hay un punto medio, o hay un amplio campo en el cual las políticas pueden contribuir a que no sea el extremo de nunca nadie o solo los grupos específicos que aquellos que tienen fuertes intereses económicos quieren representar. ¿Y crees que tiene una total aplicación esta ley en el largo plazo o que hay puntos que no se van a aplicar nunca? Yo creo que la ley está, no hay ninguna restricción para que se aplique la ley en estos momentos. Lo que falta es una política en estos momentos. O sea, lo que yo no observo es digamos, acá vamos a un problema que cuando se discutió la ley, algunos decían, bueno, pero esto el gobierno lo hace porque está peleado con el Grupo Clarín. Yo siempre dije, a mí no me importa por qué lo hace, me importa qué dice la ley. Si yo coincido con la ley, diré que estoy de acuerdo, si no coincido, o sea, porque si no, esto parece decir que es necesario coincidir con el motivo. Yo puedo no coincidir con el motivo, pero puedo coincidir con lo que se está legislando y con el objeto y la proyección que se hace de eso. Yo en el momento que se evaluó la ley, más allá de que no soy ingenuo en relación a por qué se impulsó y en el momento que se impulsó, me parecía que el texto era lo suficientemente bueno como para merecer el apoyo de la sociedad, digamos. No hay ley perfecta, no existe la ley perfecta, pero era una ley, digamos, que daba cuenta, que se hacía cargo de la parte más significativa de los procesos sociales, de los problemas sociales que había en torno a la comunicación. Lo que pasa es que después, digamos, hay que distinguir que una buena ley puede ser bien aplicada o mal aplicada. Puede tener políticas que la hagan efectiva o políticas que no la hagan efectiva. Yo creo que, y sé que y me hago cargo de lo que digo, que la aplicación de la ley que está haciendo el gobierno es mucho menos democrática que la propia ley. Así, la construcción política que se ha hecho a partir de la sanción de la ley no está a la altura de lo que el texto de la ley decía, digamos. Y yo creo que es una pena porque ahí se están perdiendo oportunidades, es decir, incluso esto que ha ocurrido con este famoso artículo 161, el que obliga a las empresas a adecuarse a la ley en el plazo de un año, que se lo ha puesto como si fuera el núcleo central de toda la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y yo siempre digo y recuerdo que ese es un artículo transitorio.
Es un artículo que, cumplido, desaparece de la ley. O sea, dice, bueno, de hecho figura, cuando uno lee la ley, dice artículos. Hay un momento que se corta la ley y dice artículos transitorios. Durante un año va a pasar esto. Después este artículo no se hace efectivamente. Entonces, nunca puede ser lo central de la ley algo que es transitorio. Porque si algo que es transitorio, lo central, quiere decir que cuando se cumpla no va a haber más parte central de la ley. Digo, esto es así de... Digo, a veces hay que expresar esto porque es para explicar el ridículo. Ahora, ¿qué ocurre? Es central en relación a la política del gobierno de perjudicar al Grupo Clarín. Bueno, pero ese no es mi problema. De la desinversión sería. Sí, pero básicamente ahí, entonces, porque quiero decir, la política democrática se puede perfectamente construir sin el artículo 161. No es necesario el artículo 161. A ver, que se puede desmembrar grupos y favorecer, sí, pero no hace ni a la sustentabilidad de los nuevos medios, ni digamos, en Argentina tenemos la particularidad que salvo en la ciudad de Buenos Aires, el espectro está totalmente subutilizado, con lo cual no necesito desmembrar unos para darle a otros. Si yo quiero hacer una política de comunicación democrática y federal, hoy no necesito el 161, salvo en la ciudad de Buenos Aires. Pero justamente no podemos hacer que, digamos, de nuevo volvemos al problema, dijimos que la otra ley era un problema porque era centralista y se quedaba en Buenos Aires, y ahora resulta que si no resolvemos Buenos Aires no resolvemos nada del resto del país. Pero lo que es peor, dentro de todo, en la ciudad de Buenos Aires es donde más diversidad de oferta hay. Yo en la ciudad de Buenos Aires tengo, en estos momentos, si tengo TDT, 30 canales en abierto, tengo 12 periódicos, que es una suma, tengo 40 radios, quiero decir, e incluso con un espectro ideológico más o menos amplio. Es decir, me parece que ahí es donde se desenfoca el problema. Construyamos la política de comunicación democrática en el resto del país y después, si hace falta, nos peleamos con Clarín en Buenos Aires. Claro, porque se planteaba que este artículo era la base para poder darle la entrada a los otros si acá tenés... que quieren ingresar al nuevo... ¿Cuántos canales de comunicación de televisión hay en Córdoba? 3. O sea que tenés espacio para 3 más mañana. No tenés que obligar a nadie a vender nada para darle espacio a 3. Y 3 canales más en Córdoba, convengamos que, ni hablemos, en Córdoba hay 3, pero en la mayoría de las ciudades de Buenos Aires. Recuerden que hay solo 7 ciudades en Buenos Aires, en la Argentina, que tienen más de un canal de televisión. 7. Así que, en todo caso, digamos, si no es poner el carro delante de los caballos, es decir, estamos poniendo el problema como si digo, y ya te digo, Córdoba, que es la segunda ciudad, que además es la que más canales tiene después de Buenos Aires, tiene espacio para mañana poner 3 canales. Vos no podés decir que si no vendés el canal 12 no podés tener comunicación democrática, que digo, es un argumento un poco empíricamente bastante difícil de sostener. Y como para ir cerrando, entonces podríamos decir que habría que hacer una modificación en las políticas de comunicación para la completa aplicación. Yo creo que lo que tiene que haber es políticas de comunicación, creo que por eso digo, lo que ha habido es una regulación de la comunicación. Después ha habido un ejercicio de poder de parte del gobierno en una aplicación X de la ley, en la cual, por ejemplo, la participación social ha sido mucho menor que en todo el proceso de debate y sanción de la ley. Entonces, lo que hay que recuperar para mí, ¿qué es? La movilización social, la discusión en torno a la cosa, y que haya voluntad, tanto de la sociedad civil como del gobierno y de los sectores empresariales que se quieran sumar, de discutir qué modelo de comunicación queremos. Y discutir qué modelo no es solo decir qué nos gustaría, sino cómo hacemos para que eso exista. Porque, de nuevo, hay que evitar aquí caer en el idealismo. Nos gustaría tener 40 canales de televisión, sí, pero si ponemos 40 canales de televisión en Córdoba, mañana, lo real es que en un año van a quedar los 3 que están hoy. Entonces, digo, tampoco se puede decir, sería maravilloso que todas las organizaciones no gubernamentales tengan un canal de televisión, no lo van a poder sostener económicamente, es muy caro. Entonces, uno tiene que decir, ¿cómo hacemos para que los nuevos canales que se creen, que hay posibilidades, o sea, por eso yo digo, entre lo más deseable y lo real, ¿no? Es decir, digo, ¿hay espacio solo para 3 canales? No, seguramente hay espacio para más canales. Bueno, pero no empecemos por 50, empecemos por 4, por 5, por 6, y si vemos que se consolidan y que hay espacio para más, después se podrán poner más. Pero no, digamos, si no parece de nuevo absurdo, ¿no? Vamos a empezar por 5, o 50 o nada, no, empezar por 5. Si tenés 3 y pasás a 5 o a 6, duplicaste la oferta, que no es poco. Ahora, claro, si yo digo, 50 o nada, lo más probable es que no tengas nada. Entonces, yo creo que el ejercicio que falta es ese, si cómo implementamos una política concreta, real, que expanda y que no pasa por el 161, pasa por
hacer los concursos de manera abierta, transparente, que no sea solo a los amigos, nacionales o provinciales o municipales, porque el Estado tiene esos 3 niveles, no es el Estado nacional, no, el Estado tiene 3 niveles, los 3 niveles tienen que participar de esto. ¿Y cómo hacemos para que lo nuevo que surja, que va a surgir, sea sustentable? Cuando decimos sustentable es que tenga una economía razonable, y creo que ahí hay todo un desafío de la sociedad civil. Yo lo he discutido esto mucho con algunos, incluso con municipios, con gente de la organización de sociedad civil, que dice, bueno, queremos tener nuestro canal. Le digo, primero pensá un programa. Primero pensá un programa, porque tanto tenés para decir que querés tener un canal propio. Y la verdad que, digo, ¿y sabés cuánta plata cuesta? Tenemos los equipos. Le digo, ¿sabés cuánta plata cuesta producir 1 hora de televisión? Porque, digo, hay como mitos, ¿no? La gente cree que tener una cámara es tener un canal. No, tener una cámara no tenés nada. Tenés la posibilidad de filmar. Después hay que producir. Entonces, y hay que producir todos los días, 24 horas, 365 días al año. ¿Tenés gente para eso? Entonces, no, pero entonces, pensemos lo que hay. Por eso digo, pongamos primero y vayamos de a poquito, pero construyendo día a día. Si no es comunicación democrática o nada, si es nada. Digo, es que si esa es todos van a tener todo o nada. Así la respuesta es muy fácil porque es nada. El problema es cómo se avanza. Y yo ahí es donde digo que en ese proceso de implementación, 3 años después, creo que se podría haber avanzado mucho más de lo que efectivamente se avanzó. Y que no se avanzó porque se han, me parece, priorizado los problemas incorrectos. Y porque ahí es donde la voluntad política de democratizar la comunicación es lo que me permite afirmar que estuvo por debajo de la voluntad política democrática expresada en la ley, que es efectivamente muy democrática.